Hola a todos, muy buenas noches, un abrazo gigante, qué delicia volvernos a encontrar, esto es una maravilla tener el espacio para hacerlo, tener el tiempo para hacerlo, así que yo estoy muy feliz de que podamos contactarnos nuevamente. Un saludo a Moni, a Marta Eugenia, a Beatriz Betancourt, qué bueno verte por aquí Beatriz, Noemi, Daniel Trujillo, Ligia Gómez, Natu López, Blanca Nubia, qué rico, Moadiseño, Adi Ortiz, Vale Pérez, María Eugenia López, Good Vives, Alejandro, un saludo muy especial, Alba Lucía, Gusadoji, qué bueno, qué rico, Erika Gudelo, Cata Colorado, bueno, ahí nos vamos conectando todos, un abrazo gigante. Gigante, gigante, gigante. A ver, veamos si esto se baja un poquitico más, que creo que así nos vemos mejor. Y bien, entonces, hoy separamos un tema muy, muy especial, como es el de el cerebro. Y en esta serie de Tu cuerpo habla, hoy vamos a darle ese título a nuestro encuentro, Soy tu cerebro. Ustedes se imaginan, hola Tati, qué rico verte, Amparo, Pili Rodka. Bueno, qué rico que ya vamos entrando aquí. Yo sé que han ido quedando muchas inquietudes de muchos temas anteriores y yo los invito a que vuelvan a ver esos videos tanto en YouTube como por acá mismo en el Instagram TV, porque ahí vamos a tener grandes cosas por aprender y por supuesto es mucha la información que vamos dando en uno de estos lives, pero van quedando allí y yo creo que son cosas de las que podemos realmente sacar mucho provecho. Así que estoy feliz de que podamos estar aquí compartiendo nuevamente. Y entonces vamos a empezar a hablar de semejante cosa, el cerebro. Empecemos por decir cosas tan elementales como estas para que vayamos dándonos cuenta de la grandiosidad que tiene nuestro cerebro y de la importancia que tiene cuidar nuestro cerebro y de lo mucho que significa para nosotros poder conectarnos de esta manera y empezar a entender la maravilla que podemos poner a nuestra disposición si realmente le damos el uso indicado. Yo los voy saludando ahí de a poquitos, estiro mi mano y vamos saludando. Bueno, el cerebro fetal, imagínense, está produciendo aproximadamente en ese tiempo 250.000 neuronas por día. Ustedes se imaginan lo que es esto. 250.000 neuronas diariamente produce un cerebro fetal en la medida en que nos vamos desarrollando. Esto ya es una cosa absolutamente grandiosa. 1.000 billones de conexiones entre esas neuronas. Recuerden que tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, pero más allá del número de neuronas está el número de conexiones que esas neuronas pueden hacer, y estamos hablando, es que imagínense esta cifra, 1.000 billones de conexiones, todo lo que podrían hacer y todo el conocimiento que pueden generar. Pero como si fuera poco, toda esta información se va a través de una especie de autopista en el que los axones, que son las fibras que salen de las neuronas, van conformando una especie de autopista de cerca de 160.000 kilómetros de axones, 160.000 kilómetros de axones. Esto es una cosa absolutamente impresionante. Sí, es mucho lo que tenemos que pensar de esa perfección que hay en nuestro cerebro, y por eso también mucha nuestra responsabilidad de cuidar muchísimo ese cerebro, y lo vamos a ir viendo en la medida en que vamos avanzando en nuestra charla. Entonces imagínense pues 100.000 millones de neuronas extendidas a través de una autopista de 160.000 kilómetros. Esto ya es una cosa absolutamente casi que impensable, para que ustedes se hagan una idea más o menos de lo que esto implica. Un computador normal de los que usamos en el día a día, digamos que la información que se puede manejar en ese computador equivaldría algo así como a una 10.000ª parte de un cerebro de una mosca que apenas tiene 7.000 neuronas. 7.000 neuronas frente a 100.000 millones de neuronas. Entonces, ese computador equivaldría esa capacidad de información apenas a una 10.000ª parte del cerebro de una mosca. Imagínense pues entonces si esta herramienta hay que cuidarla o no y si vale la pena ponerle atención.
Pero miren cosas también curiosas. El cerebro nuestro está consumiendo cerca de la quinta parte de toda la energía global de nuestro cuerpo. Entonces, uno nos explica cómo ese cerebro, que en promedio es apenas el 2% del peso de todo nuestro cuerpo, el 2%, pesa más o menos 1.400, 1.500 gramos, el 2% de nuestro cuerpo se consume el 20% de la energía. ¿Pero por qué? Porque obviamente esa energía es necesaria para poner a prueba todas las funciones y esa energía lo que nos está permitiendo es precisamente fabricar nuevos pensamientos, nuevas conexiones neuronales, nuevos enlaces que nos van a llevar a que podamos aprovechar esta herramienta tan fundamental y podamos entender que hay una comunicación muy, muy especial en esta estructura. Recordemos algo que también es importante. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios cerebrales. Ustedes lo van a ver aquí al revés de lo que yo me estoy señalando. Entonces, el hemisferio derecho, que sabemos tiene que ver con lo creativo, con lo intuitivo, con lo poético, con la palabra, con todas estas cosas, mientras que el hemisferio izquierdo, creo que ustedes lo ven al revés, insisto, ese hemisferio izquierdo tiene que ver con lo racional, lo matemático, lo concreto, lo científico, entre comillas, porque mucho de lo científico realmente tiene que ver con el hemisferio creativo también. Pero para poder cumplir la ley del 3, recuerden la importancia que tiene la ley del 3 y la hemos mencionado en muchísimos de estos videos, existe una estructura que se llama el cuerpo calloso que une, no separa, sino que une los 2 hemisferios cerebrales. Y desde que ese cuerpo calloso esté en buen funcionamiento, es muy probable que ese cerebro vaya a poder cumplir con la función más adecuada y de esta manera vamos a poder ir avanzando en que esos 2 hemisferios necesitan dialogar. De hecho, cuando no dialogan empezamos a perder, muchas de las capacidades que tenemos en la capacidad de generar hilaciones, relaciones, vínculos, asociaciones. Cuando eso se empieza a perder, entonces significa que se ha disminuido lo que nosotros llamamos la banda pasante, que es esa posibilidad, insisto, de comunicar esos 2 hemisferios cerebrales. Pero como si estos datos fueran muy poquitos y obviamente nos tomaría casi que un seminario de yo no sé cuántos días poder hablar del cerebro en forma, pero digamos que tenemos esa aspiración de empezar a mirar todas las potencialidades de nuestro cerebro, el 75% de nuestro cerebro es agua. Y en algún otro live que hicimos hace algún tiempo, que por cierto los invito a mirarlo porque el agua es portadora de información, entonces significa que no es al azar que el 75% del cerebro normal esté formado por agua, insisto, que va a ser esa portadora de información. Cuando los clústeres, los enlaces del hidrógeno y el oxígeno en el agua se van cambiando ciertas angulaciones, podemos almacenar más y más información y por eso es que ocurre que en la medida en que vamos envejeciendo, ese cerebro también se empieza a deshidratar, empieza a perder mucha de la capacidad de conectarse precisamente porque el agua ya deja de ser portadora de información. De allí la importancia entonces de hidratarnos y con eso ya estamos dando un primer tipcito. Vale la pena hidratarse de manera adecuada para que nuestro cerebro funcione de manera adecuada también. Y obviamente de eso depende que esa información esté consumiendo mucha parte de la energía. Miren, es tan importante el consumo de la energía del cerebro que normalmente con la energía que él consume, insisto, la quinta parte de toda la energía global del cuerpo, tendríamos para encender un bombillo de 15 vatios durante 24 horas. Imagínense lo que eso implica. El cerebro consume cerca de 300 calorías al día y eso es muy significativo desde el punto de vista de la energía que se libera a partir de eso. Entonces hay estructuras muy importantes, recordemos que ese cerebro también tiene 3 grandes porciones, un lóbulo occipital que está en relación con el pasado y mucho cuidado porque allí se refleja lo que nosotros estamos captando a través de los órganos de los sentidos.
la retina y el nervio óptico ayudan a captar una información visual que es llevada al núcleo supraóptico y de allá se proyectan hacia la corteza occipital donde se va a formar la imagen, como en esas cámaras antiguas que tenían que formar la imagen por allá atrás en su parte posterior, y generalmente forman una imagen invertida. Eso es una cosa muy curiosa, muy bonita, pero esa también nos está hablando de que hay una especie de pasado que si no cambiamos la visión de las cosas, miren el significado que esto tiene, es muy posible que nos quedemos anclados en el pasado. En cambio, si empezamos a modificar la mirada que tenemos en general de nuestra vida, de nuestro quehacer diario, de nuestra cotidianidad, podremos empezar a proyectarnos en el presente y en el futuro. Fíjense cómo, por ejemplo, una estructura que se llama el giro fusiforme, que está en la parte temporal, tiene que ver mucho con la identificación facial. Es decir, como si nos estuviera recordando ese cerebro que nos tenemos que comunicar en presente, y por eso ese presente es el que va haciendo entonces que tengamos, insisto, que comunicarnos y que reconocer las caras de los otros a partir de ese lóbulo temporal y algo del parietal también que está acá mismo, ¿sí? Entonces eso implica que casi que ese lóbulo temporal y parietal nos están invitando a socializar. Cuando nosotros socializamos de manera adecuada, empezamos a desarrollar esa capacidad de vincularnos, y eso está generando también muchas posibilidades para no desarrollar una cosa que se llama la prosapognosia, que es otra cosa, que es la dificultad de reconocer algunos rostros. Entonces pensemos en esto, todo esto que está ocurriendo está llevándonos a mezclar todas las cosas que van captando los órganos de los sentidos para formarnos una idea muy integral de las cosas. Y ocurre, por ejemplo, algo así como la sinestesia. La sinestesia, a veces cuando estamos recibiendo demasiadas informaciones, mezcla diferentes sentidos. Entonces hay gente que dice que ve el color de los sentidos, cosa que aparentemente desde lo lógico no tendría mucho sentido. En todo caso, fíjense cómo a través de estos 160.000 kilómetros y de estos 160.000 kilogramos de fibras, casi que nosotros, si extendiéramos todas esas fibras que están a nivel cerebral y que se desprenden de los axones de las células, las prolongaciones de esas células neuronales, alcanzaríamos a darle algo así como 4 vueltas a la Tierra con todas esas fibras. Es que cuando uno se empieza a ser consciente de todo lo que implica esa herramienta fundamental que es nuestro cerebro, imagínense si podemos o no cambiar nuestra visión de las cosas. Para que se hagan otra idea más clara, en apenas un gramo, miren lo que estoy diciendo, un miserable gramo de tejido cerebral, nosotros podemos almacenar algo así como 100 terabytes de información. Cuando, por ejemplo, en los computadores normales nosotros hablamos de 1 o 2 terabytes, en apenas un gramo de nuestro cerebro nosotros podemos almacenar, insisto, información cerca de los 100 terabytes. Esto equivaldría en ese gramo, insisto, en apenas un gramo cerebral, equivaldría a tener almacenadas algo así como 25 películas en Full HD en ese solo gramo de tejido neuronal. Es que esto a mí ya me parece absolutamente apasionante. Y cuando empezamos a extender las posibilidades que existen en nuestro cerebro, podemos decir que en una 100.000ª, una 100.000ª parte de ese gramo del que estábamos mencionando, hay algo así como 80 dendritas. Las dendritas son ramitas que van saliendo de las neuronas y que se van comunicando con otras neuronas. Cada una de esas 80 dendritas que están en una 100.000ª parte de un gramo del tejido cerebral se puede conectar con 600 neuronas más aproximadamente. Entonces, imaginemos esa capacidad de conectarnos. Es como si ustedes estuvieran en una oficina donde hay, pongámosle, 100 personas y tienen que hacer un trabajo determinado, pero de un momento a otro cada una de esas 100 personas pudiera tener esa cantidad de ayudantes. Imagínense todo lo fácil que se haría el trabajo y lo que se podría potencializar ese trabajo. Es que es absolutamente impensable. Pero ocurre una cosa muy importante. Cuando hablábamos de la epífisis o pineal,
en uno de estos live pasados, cuando hablábamos en la serie Tu Cuerpo Habla, Soy tu pineal. Entonces decíamos que había una cosa fundamental, que es el paso de la luz para que se cumplan las funciones. Prácticamente en todos los electroquímicos que tenemos en nuestro cerebro, es decir, los neurotransmisores y los neuropéptidos, allí podemos encontrar que en el paso de la luz, vamos a recuperar muchas de las funciones que nosotros tenemos. Dicho de otra manera, el cerebro se empieza a envejecer cuando ya no tenemos luz, y por eso es tan importante eliminar nuestra vida. Ahí te dejo esa inquietud, Andrea, elemental, que te estás conectando y que vas a estar con nosotros en la próxima charla. Por cierto, les recuerdo, ya quedan muy poquitos cupos, creo que vamos a tener un poquito de sobrecupo el próximo martes en la charla que vamos a hacer. Se va a llamar así: El coraje de ser feliz, en el Auditorio Gold del edificio Square en Medellín. Es el mismo de Inex Moda, cuarto piso, 6:30 de la tarde. Así que quienes quieran asistir tienen que inscribirse a más tardar mañana, pensaría yo, porque están prácticamente copados los cupos, con Melissa, mi asistente, en el 610. 610, se me está olvidando ese teléfono. Les doy el fijo mientras tanto. 604-423-7679 y 610-654-4010. Se me está olvidando. 310-654-4010. Entonces, allí quienes quieran realmente ingresar a esta charla y estar presencial, los invito para que se inscriban. Y de una vez hago la cuñita: el 31 de agosto, miércoles, el de la semana entrante, vamos a estar en Llano Grande, en un sitio muy especial, y quienes quieran enterarse un poco más de esta charla, allí vamos a hablar de otra cosa fundamental, que es sanando al ser interior, así que quienes quieran estar en Llano Grande, ahí en Gualanday, 5:30 de la tarde, también los esperamos. Estas entradas son gratuitas, ¿sí? En Gualanday de pronto estamos diciendo que si alguien quiere hacer un aporte o algo esencial, pues perfectamente puede hacerlo, porque pensamos destinar eso a una obra social al final del año, y ese es el propósito. Por cierto, les menciono que no tiene ningún costo esta charla de Square, es entrada gratuita. Lo único que tienen que hacer es inscribirse, como les digo, con Melissa, mi asistente. Y bueno, esperemos que nos podamos ver, y bueno, sigamos aquí, porque si no yo me voy a quedar hablando de todo esto. Entonces, recordemos, hay un lóbulo occipital que tiene que ver con el pasado, ojo, también con la postura y con el equilibrio. Por eso ahí está el cerebelo, que es el que nos recuerda precisamente la conexión que tenemos espacial de nuestro cuerpo, y por eso ese cerebelo, cuando se altera, cuando a veces nos quedamos muy anclados en el pasado, se pierde ese equilibrio y empieza el temblorcito fino, que se conoce como un movimiento parkinsonoide, y que de hecho se puede degenerar en un Parkinson completamente. En el lóbulo temporal, en cambio, se refleja la capacidad auditiva. Aquí la capacidad visual en el lóbulo occipital, aquí nuestra capacidad auditiva, y es donde también procesamos la música, como si también ese lóbulo temporal nos estuviera diciendo que la música debe estar en un eterno presente en nosotros, que esa música debe hacer parte de nuestro presente, que cada uno tiene no solo el deber, sino el derecho de emitir su propia nota, de no tenerse que parecer a nadie, de simplemente dar su nota original en la sinfonía de la vida, para que de esta manera entonces podamos empezar a proyectarnos ya en el lóbulo frontal hacia el futuro. Es decir, que de eso que vivimos en nuestro pasado y que procesamos en el presente, va a depender en gran parte ese futuro que vamos a tener, pero también va a depender la manera como podamos reprogramar la información que se ha quedado en nuestro cerebro y que está allí presente, para facilitarnos precisamente el reconocimiento de ese instante, de ese momento único e irrepetible, que nos va a llevar a que hayan cosas fundamentales. Desde los 12 años, aquí viene la cosa compleja, empezamos a perder algo así como una neurona por segundo, imagínense. Pero la buena noticia es que entre esos 100.000 millones de neuronas, para perder apenas la mitad de esos 100.000 millones de neuronas, nos gastaríamos algo así como 600 años. Es decir, que
unas y otras, ¿no? Unas son de cal y otras son de arena, pero eso significa que por fortuna nuestra capacidad de ir produciendo lo que se llaman neoneuronas, nuevas neuronas que están produciéndose a nivel del cerebro, entonces esa se va retardando muchísimo más, pero decir que desde los 12 años vayamos perdiendo algo así como el 1% de nuestras neuronas cada año es bien importante, solo que existe esa compensación porque se van generando nuevas neuronas, pero ojo, la producción de esas nuevas neuronas depende en gran parte del grado de excitación que tengamos, de nuestras emociones, de mirar la vida con optimismo, el envejecimiento haciendo que ese 1% anual a partir de los 12 años empiece a alterarse generalmente más o se empiece a dar más por las emociones tóxicas y negativas. Imagínense el hipocampo, que es la estructura que tiene que ver con la memoria de las cosas, y la amígdala, que ambos están en una parte muy importante que tiene que ver con el manejo de las emociones. Ese hipocampo está generando neuronas continuamente mientras estemos activándolo, y ese hipocampo y la amígdala están tan cercanos porque precisamente en la amígdala que manejamos las emociones estamos llevando también al hipocampo una información para que registre esa memoria y para que allí nosotros necesitemos de esas emociones para aumentar la memoria. Me refiero a emociones positivas, por supuesto, y para mejorar también nuestra capacidad de atención. Recordemos que el aprendizaje depende mucho de la motivación y de la capacidad de excitarnos. Por aquí está Gerson Andrés Parra, profe, un saludo muy especial, y sabes la importancia que eso tiene de motivar y excitar a quienes se dicen aprendices para poder llegar a cosas muy especiales. Y así se van produciendo sustancias como por ejemplo la dopamina. La dopamina resulta ser casi que un doping porque la dopamina es la molécula de la pasión, de las ganas, del entusiasmo, y va haciéndose una especie de campo unificado de conciencia donde empezamos a vibrar a frecuencias similares, y por eso es tan importante que nosotros estemos proyectando emociones positivas, pensamientos positivos y optimistas, hagamos ejercicios como la meditación para apagar el ruido de nuestras emociones y empecemos a encontrar esa verdadera sinfonía de la vida. Ampliar esa banda pasante de la que estábamos hablando nos invita a recuperar una propiedad que se llama la interocepción, y esa interocepción depende en gran parte de ver, o sea, de mirarnos hacia el interior, y depende en gran parte de esa comunicación que tengamos en los dos hemisferios cerebrales. Pero así como hay una cosa que se llama la interocepción, existe otra que se llama la neurocepción, que es lo que capta el sistema nervioso central mucho más allá de los sentidos. Hay una parte en un libro muy especial de Joe Dispenza en la que él menciona que realmente la mente se proyecta hacia el objeto para conocerlo y no al revés, y es ahí entonces como se desarrolla lo que él llama el séptimo sentido, y eso a mí me parece muy válido porque lo que estamos haciendo con esto es entrar en un proceso mucho más profundo y en un proceso en el que nos vamos a encontrar que tenemos que vivir cada segundo, cada instante de nuestra existencia con plenitud, con alegría, con felicidad. La ansiedad, en cambio, nos lleva a que se produzcan más glucocorticoides. Cuando hablábamos de soy tus suprarrenales, en esta serie de Tu Cuerpo Habla, hablábamos de la producción de esos glucocorticoides, que son sustancias del estrés que pueden bloquear el hipocampo, porque entonces se van a alterar precisamente la concentración del azúcar en todo nuestro sistema general, y por supuesto recuerden que eso altera también la concentración a nivel cerebral. El subconsciente realmente empieza a enriquecerse de pensamientos y emociones positivas, y por eso decimos que el subconsciente es completamente atemporal, y en eso nos basamos para que cuando hacemos unas especies de regresiones podamos esculcar en ese subconsciente y posiblemente superponer imágenes que cambien las realidades, que nos permitan ver la vida con otros colores y empezar a generar eso que se llama la sociocepción. Entonces,
interocepción, neurocepción y sociocepción. La sociocepción es la capacidad de hacer vínculos, de liberar esa oxitocina de la que hemos hablado en otras ocasiones para que podamos conectarnos. Esa es la molécula del amor. Y mentes unidas van a generar que esa noosfera de la que nos hablaba Teilhard de Chardin, esa esfera de la conciencia, permita que ocurran cosas tan significativas como que una mamá lactante se dé cuenta que su hijo tiene hambre, así esté a 20 kilómetros de distancia, porque empieza a lactar y porque hay una comunicación en esa noosfera, o porque cuando dos personas que se aman profundamente van a empezar a hablar o están chateando, una le está contestando a la otra lo que la otra va a preguntar en ese instante y empieza a ocurrir una cosa fundamental que es la sintonía, que es vibrar en la misma frecuencia, pero a través de la simpatía, de la empatía y no de la apatía, que es el no me importa, o peor aún, de la antipatía, que es que definitivamente no te aparezcas por aquí, que no quiero saber de ti. Así que para sintonizarnos tiene que haber simpatía y tiene que haber empatía. De esa manera vamos a encontrar que hay frecuencias que se encuentran y que resuenan de manera al unísono, pues, o de manera simultánea, y hacen que se generen cosas como la capacidad de la intuición o las premoniciones en las que el corazón realmente atesora la mente y le dicta y empieza a desarrollarse eso que conocemos como la mente extendida, y se empiezan a seleccionar muchos recuerdos e informaciones que van a cambiar la visión de las cosas. La memoria selectiva, miren, es muy curioso porque nosotros tenemos mucha más memoria selectiva para las cosas negativas que para las cosas positivas. Si yo a ustedes les preguntara, por lo menos a quienes tienen la edad suficiente de contarnos esa historia, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre cuando ocurrió el desastre de las Torres Gemelas? Es muy probable que alguien puntualmente diga, yo estaba en una cita médica en ese momento, o estaba en un almacén en este momento comprando tal y tal cosa. Pero si le preguntamos a alguien, y esta es una herramienta muy especial, muchas de las mujeres le preguntan a su prometido, a su amigo, a su amante, a su novio, a su marido, ¿tú te acuerdas qué tenía yo puesto cuando nos conocimos? ¿Sí? Si eso les preguntan, truquito para los hombres, la mejor respuesta, recuerdo perfectamente que tenías puesta la mejor de las sonrisas. De esa manera, muy probablemente se van a librar de esas preguntas que son casi que suicidas. Ojo con eso. Renunciar a la esclavitud de los paradigmas es una de las cosas fundamentales para conservar el bienestar del cerebro. El cerebro puede ser un genio y un sabio, o puede ser también un cretino o un tirano si no sabemos renunciar a la esclavitud de esos paradigmas. Entonces, siempre el cerebro nos está invitando a que hagamos cambios, no solamente en nuestras acciones, sino en las actitudes frente a la vida, porque Viviana, sí, yo sé que eso es trampa, pero se vale, ¿no? Ese cambio en las acciones y en las actitudes nos está permitiendo a nosotros modificar, dinamizar esas carreteras internas que tenemos en nuestro cerebro y crear nuevas vías de conexiones, porque de eso depende la agilidad que mantengamos y la capacidad creativa e intuitiva, como ya lo decíamos ahorita. Mantener ese optimismo pone digamos que en nosotros la mejor cara, y seguramente si eso ocurre, alguien va a sonreír con nosotros. El solo hecho de encontrar el eco de una sonrisa en el otro puede dinamizar por completo nuestro cerebro. Si no, evoquen ustedes en este momento la sonrisa de un niño y seguramente que ese cerebro casi que se masajea con esa sonrisa que ustedes están evocando. Miren lo que nos dice aquí Catalina: yo estaba llevando a mi suegra al médico. Eso es una cosa muy especial, porque en verdad tenemos una memoria extrañamente selectiva para las cosas negativas. Enriquecer los escenarios. Siempre que estemos meditando, pensando en algo, tratemos de enriquecer mucho los escenarios como si fuéramos los mejores Spielberg, y estamos generando muchas variantes, muchas cosas que vamos agregando a esos escenarios para poder pintar de colores toda la experiencia que estamos viviendo. Y por eso hoy en día los grandes negocios están orientados a vender experiencias más que cualquier cosa, y esto es muy importante que
lo tengamos en cuenta. Aquí me están haciendo una pregunta y es si en verdad el cerebro distingue lo que es real o no. No, realmente no es el cerebro. La mente subconsciente no distingue de lo real o lo irreal. Esa mente subconsciente reacciona a un estímulo con el solo hecho de evocarlo, así esté o no presente, pero no tiene que ver con el cerebro como órgano, como tal. Esto es muy importante. Olguita Montoya, no me vengas a chicanear eso de que estaba en kindergarten. ¡Guau! No te creo, no te creo. El cerebro reptil, entonces, es esa parte que tiene que ver con la parte occipital, donde están los instintos, la supervivencia, esto que nos protege a nosotros de las cosas que nos permiten, insisto, defendernos como lo hacíamos con las fieras anteriormente, en esa actitud de ataque o huida, y eso es muy importante. Sí, probablemente tengamos que modificar ese cuestionario. Pero también viene entonces el cerebro límbico, donde decíamos está la amígdala y el hipocampo, que tienen que ver con todo el cerebro mamífero y que tienen que ver a su vez, insisto, con lo presente. Y luego viene el cerebro creativo, que tiene que ver más con el lóbulo frontal. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El cerebro sí se puede agotar después de un trabajo muy intenso en el día, y entonces para recuperarlo, ahorita más tardecito, ya casicito, les voy a dar algunos trucos para que tengamos la posibilidad de que mantengamos una especie de energía de reserva en el cerebro. Cosas como el mindfulness, la meditación, el yoga, todas estas cosas ayudan a que tengamos economía energética y vamos a empezar a cambiar inclusive la anatomía. Esto es muy importante porque ¿quién creyera? Ustedes ven que el cerebro está formado por cíngulos, por unas especies de curvitas, y eso no es al azar, es porque así se puede almacenar mucha más información, y eso es muy importante. Si empezamos a cambiar la anatomía es porque estamos activando a través de ejercicios tan fundamentales como el mindfulness o la meditación o el yoga, insisto, esa posibilidad de que economicemos energía. Así que primer consejo grande, mediten, hagan ejercicio, hagan yoga, practiquen el mindfulness, que es una de las cosas más utilizadas en los últimos tiempos. Ojo, cosas como estas, aprender un nuevo idioma, y siempre es un buen momento para aprender un nuevo idioma. Ustedes no se imaginan la cantidad de neuronas que se empiezan a estimular y las nuevas vías que se empiezan a crear, las nuevas autopistas para conducir la información que se empiezan a crear con el solo hecho de aprender un nuevo idioma. Mantener una actitud optimista cambia por completo, y cosas tan elementales como practicar la comunicación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Miren, esto de hacer, ¿cómo se llama esto? Malabarismo con bolitas, empiecen con dos si no son capaces, y después de pronto le meten una más y empiezan a jugar de esta manera, para que eso ocurra y para que eso que ustedes ven a veces en los semáforos de nuestra ciudad, de gente que está haciendo eso, está haciendo una cantidad de conexiones neuronales que ustedes no se imaginan lo que están generando en el desarrollo y mantenimiento de muchas de esas funciones. Eso implica entonces que realmente podamos hacer cosas maravillosas. Un saludo para ti muy especial, comunión con el alma. Bueno, instrumento musical, interpretar un instrumento musical es una de las cosas también más valiosas, y cualquiera puede hacerlo. Alguien que lo puede hacer desde su hemisferio derecho porque tenía una herencia musical, pero otro lo puede hacer desde el hemisferio izquierdo, y ese instrumento musical es casi que un masaje a nuestro cerebro. Cuando interpretamos un instrumento, utilizamos esa figura cándida del silencio. En un pentagrama existe el silencio, que es una estructura que se pinta en el pentagrama donde dice aquí hay que hacer pausa. Eso significa que la música está repleta de silencios, y eso es muy importante. Miren lo que nos está haciendo el apunte aquí Yuransi, me parece súper importante. Una vez que hablas dos idiomas, ya el tercero y los siguientes son mucho más fáciles de aprender. Yo, de hecho, ya sé hablar muchos idiomas. Sé hablar argentinés, chilenés. Chilenés también lo sé hablar un poquito. Sé hablar también un poquito cubanés. Y nada, de verdad. Pongámosle de verdad seriedad a esto. Es muy importante pensar en esa posibilidad para estimular. En cambio, ¿qué no nos conviene? La nicotina y el alcohol, ustedes saben que alteran notoriamente el hipocampo. Ojo con eso, muy importante.
Pero hay excepciones. Por ejemplo, una copita, miren lo que estoy diciendo, de vino tinto tiene un contenido que se llama el resveratrol, y el resveratrol sirve para, me encantan esas sonrisitas por ahí, el resveratrol sirve para restablecer más y más conexiones, y esto es fundamental. Disminuyan todos los factores de estrés posibles, porque siempre que haya estrés se va a liberar cortisol, va a alterar la insulina, por lo tanto la concentración del azúcar, va a disminuir la producción de la tirosina y el triptofano, que son precursores a su vez de la serotonina, molécula de la felicidad, y eso es muy importante, ¿no? El roncito no tiene esas propiedades. Ojo, el problema es lo de siempre. Tenemos que mirar las cantidades y de eso depende mucho el que algo sea tóxico o no. Cosas, en cambio, que nos favorecen dentro de la alimentación: el aguacatico, esto es una maravilla. Los ácidos grasos poliinsaturados nos van a ayudar a formar esfingolípidos, que son esas grasitas necesarias para que haya esos puentes de conexión entre las neuronas, y lo mismo los ácidos omega 3, que van a interactuar, muy importante, con la famosa sustancia gris, que es donde sobrenadan las neuronas, y es muy importante. Ojo con eso, porque antes se creía que esa sustancia era una sustancia de relleno, y resulta que es absolutamente necesaria para que se den las conexiones. ¿Qué más cosas nos pueden servir? La vitamina B3. Esa vitamina B3, ojo paisitas, está normalmente en nuestras arepitas de maíz, de las que son de verdad de maíz. Ahí está la vitamina B3, que es tan necesaria para generar más conexiones. Los arándanos, ojo, los arándanos son muy importantes porque actúan como antioxidantes, y si nos damos cuenta también ayudan a proteger. El brócoli es muy importante a nivel más que del cerebelo como tal. Si ustedes se fijan en la consistencia de un brócoli, es muy parecida a la consistencia que tiene el cerebelo, que es el que les digo que nos muestra la ubicación espacial y que nos coordina los movimientos finos. Ese brócoli tiene un gran contenido de vitamina K, y es muy importante también consumirlo. El aceite de coco, lo dijimos alguna vez, las frutas a veces se parecen a la función. Entonces decíamos, el mango sirve para el mango, el coco sirve para el coco, y eso es muy importante. Las brevas sirven, por ejemplo, para estimular esa función ovárica también, eso es fundamental. Los huevitos de codorniz, por ejemplo, o incluso el huevo común y corriente de nuestras gallinitas, pueden tener un contenido muy alto de colina, que ayuda a mejorar la memoria y la atención. Ojo con eso, el exceso de remolacha aquí que me están preguntando, recuerden que la remolacha puede tener mucho azúcar, y entonces que no sea en exceso. Si es en pequeñas dosis, está bien. Las verduras de hoja verde, como las espinacas y las algas, suelen tener una acción muy importante, y en general también los pescados azules, recordemos el salmón, las sardinas, porque son ricas en omega 3, ojo, no en omega 6, el omega 6 puede tener algunas contraindicaciones, y los invito a que estudien un poquitico más de eso, pero digamos que son tipsitos ahí que nos van quedando. La cúrcuma es un excelente antioxidante, y ni qué decir de las nueces. Recuerden que las cosas, las formas se parecen a la función. Las nueces tienen una forma como de cerebrito pequeño, y en esa forma están el zinc y el magnesio, que son absolutamente esenciales, que también están en muchos de los germinados, y los invito a que consuman también germinados. Comer más proteínas de origen vegetal, esto porque se va formando una especie de nueva arquitectura cerebral. En cambio, cuando comemos mucha comida chatarra, se empieza a alterar la microglía, que es donde están sobrenadando esas células neuronales, como les decía ahorita, y cuando en cambio tenemos esas proteínas de origen vegetal, normalmente se va mejorando la estructura, la arquitectura, algo así como el andamiaje de nuestro cerebro, y allí se van a representar muchas de las posibilidades que hagamos interconexiones. Ojo, cuando comemos mucho dulce, el dulce genera literalmente una adicción muy potente, porque tiene que ver con las áreas del placer. Si no, yo apenas les pongo un ejemplo a ver si me dicen que no. Cuando ustedes se van al cine y se compran el paquetico de crispetas,
ustedes son capaces de detenerse y decir, ya, no como más. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que puede haber. Y si fuera de eso están acompañando esas crispetas con la Coca-Colita o con esas bebidas oscuras, pues imagínense lo que implica todo esto y sin duda que nos va a alterar muchísimo. Tú estás mencionando, Lili, el chocolate amargo, buenísimo para restablecer conexiones, por supuesto, en aquellas personas que lo toleren y que puedan ingerirlo, pues que no tengan ninguna patología de base. Bien por la protesta de las crispetas. La micro y la macrobiota, ojo, por eso no es en vano que al colon, al intestino grueso le hayan llamado el segundo cerebro. Son importantísimas. Si existe una buena micro y macrobiota, esta flora normal de nuestro intestino, quien creyera, pero puede tener acciones a distancia y alterar el comportamiento y la función del cerebro. Hay muchos casos descritos en algo que se llama el síndrome del intestino permeable, en el que cine sin crispeta no es cine, ya me metí en una cosa grande aquí, pero bueno, digamos que haya permiso de vez en cuando. Entonces les decía que si a veces se filtran esas bacterias a través de la pared intestinal, eso puede alterar inclusive el buen funcionamiento. Hay casos descritos de autismo inclusive como consecuencia de la alteración de la flora bacteriana y la micro y macrobiota. El ayuno intermitente, por supuesto, es una de las cosas importantes. Obviamente, ojalá por alguien que conozca de la fisiología, que los esté asesorando. No todo el mundo puede hacer un ayuno y sobre todo si se trata de tiempos muy prolongados. Yo les insisto mucho en algo que he mencionado en varias ocasiones. La dieta mediterránea es lo más parecido a una especie de dieta ideal. Ustedes saben que no existe una dieta ideal, depende de la constitución de cada uno de nosotros, pero digamos que esa dieta mediterránea que el doctor Google les puede aconsejar tiene muchísimas ventajas porque está constituida por vegetales, por frutas, por lentejas, por garbanzos, por frutos secos, por pescados ricos en aceite, en omega 3, perdón, por el aceite de olivo extra virgen. Entonces esa dieta mediterránea realmente es un buen consejo. ¿Qué decir también de las especias que utilizan mucho los orientales, los frutos rojos, los polifenoles? Ojo, la vitamina E es súper importante en el reblandecimiento cerebral. La vitamina E es también fundamental. La vitamina E ayuda a que haya mejor desarrollo de la circulación a nivel de nuestro cerebro y de eso depende en gran parte que mantengamos bien oxigenado ese cerebro. Y un consejito final, muy importante, el cilantro. El cilantro es un excelente quelante de metales pesados. Si realmente conociéramos el valor que tiene el cilantro, yo creo que lo venderían carísimo en los supermercados. Por fortuna todavía no se han dado mucha cuenta y no rieguen mucho el chisme, porque ese cilantro lo debíamos consumir casi que a diario. Ojo con eso, es muy importante. Y bueno, yo creo que ya les he dicho más de la cuenta, se me iba pasando el tiempo. Los cereales, las leguminosas, las aves de corral, el pollito, el pavo, ¿cómo se llama? Codornices y sus huevitos, maravilloso porque esto también nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestro cerebro. Menos carnitas rojas, eso es muy importante. El único doctor es usted, el otro es el tío Google. Bueno, tío Google. En todo caso, en tío Google pueden averiguar un poquitico de esto de la dieta mediterránea, que es un buen consejo que les doy. Un último apunte, el germen de trigo reduce una cosa que se llama la homocisteína. Quienes no tengan problema con el trigo, porque hay personas que no toleran fácilmente el trigo, pero si se reduce la homocisteína, esa homocisteína genera factores proinflamatorios. Gran parte de las alteraciones que tenemos en nuestro cerebro se deben a factores proinflamatorios y por eso es tan importante que quienes toleren el germen de trigo, reduzcan esa homocisteína, como les estaba diciendo. Los jugos verdes a mí me parece que son extraordinarios en todos los sentidos.
Obviamente tengamos en cuenta que hay jugos verdes para cierto tipo de personas y por eso no hay tampoco una cosa universal porque depende mucho, si lo han visto en las últimas charlas, esos consejos los damos casi que teniendo muy en cuenta la constitución, la dosha como lo llaman los orientales, los hindúes, y ellos hablan de 3 tipos de doshas, vata, pitta y kapha, que tienen que ver con la esfera mental, con lo músculo esquelético y metabólico y con la energía de reserva. Bueno, me iba extendiendo, ya no los quiero canzonear más. Recuerden pues que esta es una manera deliciosa de encontrarnos y por eso los lunes hacemos esta charla y los jueves generalmente tenemos un invitado que también está presente y que hemos tenido unos invitados de lujo y el próximo jueves tendremos a alguien también muy especial. Les recuerdo una vez más para quienes llegaron tardecito a esto, el apio me encanta, si quieres lo mencionaste, apio con zanahoria y pepino con hombro, mejor dicho, estás haciendo una cosa absolutamente maravillosa. Les recuerdo, insisto una vez más, el próximo martes de mañana en 8 tendremos la charla en el edificio Square, Auditorio Gol, 310-654-4010, 604-423-7679 para que se inscriban allí con Melissa, mi asistente. Carlos, ahora que estás llegando y te veo por ahí, Carioca, es muy importante que estés, me encantaría verte y creo que vale la pena que estés ahí, muy especial. Y les recuerdo también para quienes están en el sector de Llano Grande o quienes quieran darse la subidita, el miércoles 31 vamos a hablar de sanando el ser interior, a las 5:30 de la tarde ahí en Gualanday. También se pueden inscribir con Melissa en nuestro consultorio y también van a salir las informaciones aquí en las redes, pues por el Instagram y en nuestras historias. Un abrazo gigante para todos. Yo me sigo emocionando y sigo hablando y aquí nos podríamos quedar hasta mañana, pero el tiempo es muy importante y respeto mucho esos espacios. Feliz noche, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, 6:30 de la tarde y recuerden compartir estas charlas, que es lo más bonito. Chao, chao.